Hombre, cartollacios, pilláisme precisamente echando aquí un partido al Hearthstone. Si no sabéis lo que lle el juego de cartas del WoW, que lle única y exclusivamente digital y tenemos para móviles, para ordenadores ya desde 2014, o sea que ya tienen casi tantos años como yo, El lore de este juego básase principalmente en lo que lle la historia del World of Warcraft, que si no lo conocéis, lle que sois bien mozos, y si lo conocéis, lle que sois viejunos, como yo, por supuesto. ¿Qué lle lo que nos interesa en este juego? Pues lo que tenemos lle una serie de héroes que aún encarna un tipo de clase que son los que se jueguen en el WoW y peleense entre ellos. Cada uno empieza con 30 puntos de vida y el formato, como todos los juegos de esta canal, básicamente. Y el formato de building, monteste un mazo de 30 cartas y tienes fechizos, tienes cartas de monstruo y lo que te interesa allí es que los puntos de vida del rival pasen de 30 a 0. Tienes un mogollonísimo de oportunidades y de estrategias distintas para quitar estos puntos al rival y dependiendo de la clase que te estés empleando, pues bueno, faes unas cosas, faes otras y demás. Ahora lo que voy a hacer va a ser presentaros las clases, pero primero voy a pegar un palizón a este chamado. Vale, en este juego lo que tenemos son, como ya os comenté antes, clases de los héroes del WoW. Entonces tenemos 10 clases que son 10 héroes del WoW y cada uno tiene una particularidad de monstruos que utiliza, de fechizos y un poder de héroe que es típico de la su facción. Por ejemplo, el primero, el que a mí más me gusta sinceramente, es el cazador. Tenemos aquí el cazador que es tirar hechizos de poco coste y monstruos también pequeñucos que van tocando las narices al rival. El druida o el hippie, lo que tiene es un poder de héroe que se pone un puntín de armadura, que es como vida pero a más, y de ataque. Y suele también emplear sinergias con bestias, con animales así bastante grandes, y tiene bastante aguante a media y larga partida. Cazador de demonios, y es la más nueva de todas las clases. Y una clase puramente agresiva y el poder de héroe que tiene es básicamente tener un punto de daño para pegar al rival y que se quita a la fin del turno. Mago, una de las clases más chapes. Tira principalmente fechizos para molestar al rival, para tirar los fechizos en contra, para congelar los bichos para que no ataquen, y es una clase bastante controlera, según para quién, aburrida. Paladín, esta es pues bueno, una clase que tampoco le gusta a mucha gente porque tiene una posibilidad de meter mesa muy rápido, o sea, de meter bichinos 1-1 o 2-2 pequeñucos y después hinchalos para pegarte un cebollazo de 30 y mátate en un turno. Después al final puede hasta curarse vida, puede ponerse armas, tienen bastante aguante. Sacerdote, y otra de las clases que toquen bastante las narices, porque puede curarse y contrarresta el poder de héroe del cazador, que directamente pega ahí 2 puntos de daño al héroe enemigo. Este puede curar a cualquier cosa y tiene muchos fechizos de sanarse, de poner bichos para evitar que el rival y pegue, de matar a los bichos del rival, y al final acaba siempre ganando a desgaste o aburrimiento del rival. El pícaro, y una clase que tiene, bueno, un poquitín de todo, ¿no? Tiene fechizos de muy pequeño coste y tiene la mecánica de combo, que es que cuando lances más de un fechizo en ese turno, tienen habilidades especiales. Entonces, aparte de eso, puede ponerse armas y molesta bastante al rival. Y una clase que se centra principalmente en ir un poco a lo que vaya saliendo, y la verdad es que lo hace muy bien y tiene mucha posibilidad de hacer combos. El chamán, parecido al mago porque tiene fechizos para tocar las narices al rival y un poquitín como el cazador, porque también tiene fechizos de daño directo y demás. ¿Qué mecánica particular tiene este? La sobrecarga, que son fechizos que cuesten muy poco, pero que tienen efectos muy buenos y eviten que tengas mana para el siguiente turno. Y como que te los bloqueen para el siguiente turno porque ya tendrían que costar más, ¿no? Después tienen posibilidades de jugar con esa sobrecarga, pero bueno, son bastante controleros también. El Brusu es la clase por antonomasia para lo que es un coste muy alto y un beneficio mayor. Esto quiere decir que las cartas suelen tener
efectos de sacrificar primero un bicho tuyo, de chupar primero tu daño, pero tiene efectos muy poderosos. Entonces suele tener sinergia también con lo que son demonios y la verdad que tiene tanto potencial agresivo de llenar la mesa en 2 o 3 turnos, de limpiarla y encima de ir a partida larga. Y para finalizar, el guerrero, que el guerrero ye la clase por antonomasia del control. ¿Por qué? Porque el poder de héroe que tiene ye ponerse armadura, que ye lo que falábamos en antes que también se pone el druida, pero ponse 2 por turno. Después tienen más cartas que dan armadura, equipa muchas armas, que ye una mecánica para que el héroe tuyo ataque a los monstruos del rival o ataque directamente al propio rival, y tiene muchos bichos con provocar, que hay una habilidad que te obliga a que tengas que matar primero a ese bicho antes de matar al otro héroe o a los otros bichos. Bueno, cartollacios, yo creo que con estas breves y básicas pinceladas sobre lo que es el juego de cartas del WoW ya estaríamos. Para un segundo episodio ya meteríamos más lo que es una partida, lo que es explicaciones así de los efectos de los bichos, pero ya lo dicho, eso para otro episodio. ¡Hala! Vémonos, Bartolos.